de 15 minutos. Buenas noches, ¿qué tal? Vengo en representación del arquitecto Rudolf Giese. Somos parte del grupo que elaboró la propuesta de la región Sierra para construir para crecer. Gracias. El proyecto contemplaba o abarcaba cualquier zona del altiplano, concentrando las mayores disminuciones de temperaturas, alta incidencia solar y las zonas pobladas. Es decir, el proyecto podría estar ubicado en cualquier zona con riesgo o de heladas. Asimismo, las pautas que daba el concurso era concebir un proyecto de vivienda de interés social económico con posibilidad de crecimiento, es decir, vivienda incremental y ecológicas, sostenibles. A la par también tener en consideración la agricultura, la población y la ganadería. El módulo que hemos creado, el módulo inicial, consta de 5 partes para poder aislar y tener esa ganancia térmica. El primero es el aislante de piedra en el piso, que es el bloque 1, como pueden ver. El segundo es el efecto invernadero en la parte anterior, en la fachada principal. El tercero es el aislamiento más la cámara de aire. Y finalmente el muro trombe con el invernadero que está en la parte de atrás. Esto va a permitir que en las épocas más frías podamos ganar por lo menos hasta unos 15 grados. Además, si tenemos estos módulos unidos de por sí, vamos a ganar aún más temperatura. Adicional a esto, hemos concebido un quinto tipo, el cual es el núcleo de servicios, el cual lo van a ver más adelante. El núcleo básico contemplaba un área de 40 metros cuadrados. El área estaba distribuida en la cocina, el baño, que contemplaban todo el núcleo de servicios, y en la parte de al lado estaba la sala comedor y una zona de usos múltiples que en este caso se usaba de dormitorio. En la parte de atrás se encontraba el invernadero, a continuación del muro trombe. Las áreas que ustedes pueden ver alargadas las daba el concurso. Y nos decían, ustedes tienen un área de 5 por 20 o de 4 por 20 y tienen que en esa área contemplar su propuesta. Como pueden ver, esta es una isometría explotada en la cual lo primero que hacíamos era producir una cimentación. A la par, generábamos una cámara de aislamiento con relleno de piedras para poder concentrar todo el calor. La estructura principal era obviamente de hormigón, pero esto es una característica del concurso de por sí, porque nosotros participamos en la categoría industrial. Particularmente creemos de que también podría funcionar el primer piso de un muro de adobe, finalmente con una proyección a un segundo nivel exclusivamente de quincha. También podría ser. A continuación de la cámara de aislamiento de piedras proponíamos un piso de madera malchembrado, y como pueden ver ahí tenemos el muro trombe con el invernadero, y en el techo colocábamos los durmientes y los tijerales de madera para poder conformar toda esa zona alta. Lo que queríamos hacer es crear un techo retráctil para poder llevarlo a futuro, en una segunda etapa, a un segundo nivel. Aquí podemos ver la aplicación de estos 5 criterios que hemos desarrollado al inicio, que les estaba comentando, en donde podemos ver, como ya también el ingeniero lo había comentado, el invernadero. Siempre es importante que el invernadero esté orientado al norte, donde a la vez podríamos usarlo como un biohuerto,
Calentábamos el invernadero y teníamos a la par, a continuación, el muro trombe que iba directamente hacia el área de dormitorio, o refugio en este caso. Seguido teníamos el área social. Y a su vez, no podíamos pues dejarlo solo, teníamos que aislarlo con un doble policarbonato para crear una capa de aire en el centro. Aquí vemos lo que les comentaba acerca de la cámara de piedras para poder contener el calor y el piso de madera. Es importante también comentar que la cocina es un fogón que ha sido mejorado con las tuberías para que no se genere mayor contaminación o enfermedades respiratorias. A su vez también el aislamiento en el techo se daba por... en realidad aquí podría ser variable. Tenemos desde el ichu, la totora o el carrizo que podrían mantener el calor. También consideramos que podríamos continuamente a este material forrarlo de barro y generar también una capa de aire después de la madera. Finalmente teníamos el techo de calamina en una primera etapa y ya posterior se podría pensar en tejas o algo un poco más elevado en costos. Algo que también consideramos fue crear una doble cámara de aire en esta zona del dormitorio. ¿Por qué? Porque esta es la zona donde obviamente van a estar en su mayoría mayor tiempo pues en las noches, ¿no? Y necesitábamos de alguna otra manera aislarlo y tener concentrado el calor aquí. Es por eso que no solamente existe la cámara de aire en el techo, sino también en esta otra que está a continuación del dormitorio. No sé si hay una luz aquí para... ¿Existe un puntero para...? Ahí está. Entonces creábamos la doble cámara, lo forrábamos, podríamos tener materiales diversos entre fibrocemento, tripley, forrado también de barro, y crear una cámara. Y a la par también tener una segunda, que es la del techo, ¿no? Como les comentaba, la idea del proyecto, del concurso, no era tener una vivienda que simplemente podría quedar en un módulo básico, sino también debería tener posibilidad de crecimiento a tal vez 5 o 10 años cuando la familia crezca. Es por eso que se mantiene esta propuesta según los 5 criterios que he comentado y lo que se genera es ampliar una escalera hacia el segundo nivel. Al igual de eso, mantener el invernadero posterior y el anterior. Además, que si creamos ese doble módulo, al crecer también podríamos ganar mayor temperatura. Y también podríamos ganar si juntamos más de estos módulos. Algo muy importante es de que el núcleo de servicios podría aislar también de otras viviendas en caso, por ejemplo, de incendios, ¿no? Estas son las vistas anteriores y posteriores. De la etapa 2. Aquí tenemos la proyección ya de la escalera, donde antes era un estudio, no sé si lo recuerdan, seguido de, y mantenemos el núcleo de servicios, es decir, la cocina y el baño, el área social, y si se requiere podríamos mantener esta zona como un dormitorio o podríamos tenerlo como un estudio. Ya en el segundo nivel contemplábamos otro baño con 2 dormitorios y el estudio. Es decir, podrían haber entre 2 a 3 dormitorios. Lo importante del invernadero era que no solamente funcionaba pues, para el primer nivel, sino también después de 1 metro de altura también podría funcionar y calentar la zona del dormitorio principal. O sea, calentaba 2 áreas. Esto es un poco lo que les comentaba anteriormente. Esta es otra isometría explotada, en donde comentábamos igual, ¿no? El recubrimiento en barro en las áreas altas, el policarbonato en el techo, el doble policarbonato, la chimenea con la tubería para poder extraer el humo,
Importante también las contrapuertas de madera en las ventanas para permitir de que no se escape el aire caliente. La escalera, y eso es lo que les comentaba, ¿no? El invernadero no quedaba en el primer nivel, sino tenía una altura superior para poder también hacer que el muro trombe funcione para el dormitorio principal. Aquí tenemos dos isometrías, tanto de las dos caras, de la etapa 1 y la etapa 2. Además de eso, lo interesante era de que cuando creábamos el segundo nivel y manteníamos los dos baños en una misma posición, podíamos recolectar las aguas grises que se podrían sacar tanto de los lavaderos, los lavatorios y las duchas. A la par también, para poder generar el agua caliente, utilizábamos botellas de plástico como calentador solar. Y también, obviamente, las canaletas para poder conseguir el agua y utilizarlas en los tanques de los inodoros. Finalmente, el desagüe que se provocaba de los inodoros se iba al biodigestor y también se tenía un tanque de agua. Esto es lo que les comentaba del núcleo básico, ¿no? Que en toda esta zona podríamos no tener ningún dormitorio y en el caso de, por ejemplo, un incendio, lo primero que atacaría sería esta zona, en donde no, bueno, podría mantener el peligro, se podría decir. Finalmente, el proyecto del concurso Construye para Crecer no solamente... tenía como consideración crear un módulo de vivienda. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí. Queríamos, de alguna u otra manera, también contemplar una propuesta urbana a través de 4 propuestas, de centros comunales, almacenes, establos y finalmente la vivienda. Claro está de que estas propuestas no se llevaron a cabo a fondo porque, obviamente, la propuesta a detalle solamente la llevamos en el caso de la vivienda. Sin embargo, decidimos hacer esta distribución que podría llevarse a cabo en cualquier zona altoandina, ¿no? Finalmente integrándolo en el contexto. Como les comenté al inicio, la propuesta del concurso contemplaba 2 tipos de vivienda, la de 5x20 y la de 4x20. Esta es una propuesta para una zona más urbana, se podría decir. Esta es la propuesta de 4x20. Ya con las viviendas, bueno, es una propuesta nada más, ¿no? de cómo podríamos juntar estas viviendas. Gracias. Muy bien. Tenemos certificado. Bien. A propósito, la vivienda es muy linda. Es que... Gracias. Ya. Para otorgado a Jean-Paul Sigüenta Otiniano y a Dayanira Alexandra Jaramillo, pase, Quispe, como expositores del Simposio de sobre Ciencia y Tecnología para Regiones Heladas, desarrollado en la ciudad de Lima el día jueves 16 de agosto del 2018. Jean-Paul, Yanira, felicitaciones y gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, ahora tenemos al arquitecto Magali Galloso. Que no se caiga. Gracias. ¿Tendrán el...? Disculpe, ¿tendrán? Gracias.
Bueno, buenas noches. Yo soy la arquitecta Magali Gayoso y junto con mi colega, el arquitecto Orlando Pacheco, desarrollamos esta investigación que tenía que ver con el análisis de la vivienda alpaquera altoandina como base para nuevas intervenciones que se quieran realizar en la zona, ¿no? Entonces, para ponernos un poco en el contexto, la idea fue cómo empezamos o cómo decidimos realizar esta investigación. Bueno, así como todos, durante los años, por ejemplo, estas imágenes que ahorita están viendo todos son dentro del 2013 y 2015, ¿no? Sobre todo medios escritos. ¿Y qué era lo que anunciaban? Heladas, terror, pérdidas, no solamente vidas humanas, sino también animales, infraestructura, ¿no? Los problemas que aquejan a nuestros compatriotas en zonas altoandinas, ¿no? Entonces, esto fue más o menos en el contexto que realizamos la investigación, ¿no? Y para el 2018, ¿qué ha cambiado? ¿Qué encontramos? ¿Encontramos lo mismo? No. Sí, ¿no es cierto? Las noticias se siguen repitiendo, pero este año en particular, además del estado de emergencia, hemos visto gran cantidad de campañas, ¿no? Campañas como estas, ¿no? Lleva abrigo, lleva frazadas, lleva chompa, lleva zapatos, ¿no? Juntémonos para ayudar. Está bien, ¿no? Podemos juntarnos para ayudar, pero ¿cómo nosotros damos la ayuda? ¿Son estos la solución? No, ¿no es cierto? Terminan siendo paliativos. Son paliativos y tenemos que nosotros, desde la academia, buscar soluciones para estas poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir desde la arquitectura, que en este caso es nuestro campo? ¿Cómo nosotros podemos lograr un diseño que sea pertinente? ¿Qué hacemos, no? Vemos la vivienda solamente como un contenedor, ¿no? Lo vemos como un tema frío, una caja, y vemos exactamente el contexto, la temperatura, las características geográficas y proponemos algo, o le damos un enfoque para conocer quiénes son las personas que habitan estas viviendas. Nos tomamos el tiempo para saber, para conocer el contexto, para conocer su estilo de vida, ¿no? Qué es lo que realizan, qué es lo que necesitan, cómo se sienten cómodos, cómo podemos mejorar su forma de vivir, ¿no? Eso es lo que... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo es que podemos mejorarlo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros intervenir? ¿Cómo podemos apoyar, ¿no? Entonces, ¿qué es una vivienda alpaquera altoandina y cuáles son las características de la vivienda? Son más o menos como estas, son viviendas, las deben haber visto, que son como pequeños módulos con un patio central, lo vamos a ver más adelante un poco más, ¿no? Ya que se dedican principalmente a la crianza de camélidos sudamericanos, ¿no? Alpacas, llamas, ovejas, ¿no? Este es un tipo de vivienda, es una de las viviendas que llegamos a analizar, ¿no? Entonces, esta es la parte importante que les queremos comentar, que es que las intervenciones o el enfoque en particular de esta investigación es esto, entender la vivienda como la expresión material de la cultura y por lo tanto, para nosotros tener soluciones que sean sostenibles y que sean adecuadas, tenemos que tener este enfoque y conocer qué es lo que está pasando para saber cómo intervenir. ¿Okay? ¿No? Entonces, el abordaje que hicimos fue el siguiente. Primero, el aspecto sociocultural, conocer quiénes son, cómo viven, para ver con eso cómo esto tiene injerencia en las características de la vivienda. Y por eso se hizo un análisis específico de la vivienda que vamos a ver las tipologías, es decir, cómo ha ido evolucionando la vivienda, por qué, cuáles son las necesidades que tienen, por qué ha cambiado, qué ha variado, ¿no? Y finalmente, después de tener este abordaje, podríamos llegar a los criterios de diseño que necesitamos para dar solución al problema, ¿no? Entonces, ¿qué es la vivienda alpaquera altoandina? Como comentábamos, ¿no? Esta vivienda ha existido desde épocas prehispánicas, ¿no es cierto?, porque el ser humano necesitaba en estas características, los pobladores, cuidar de estos animales, en estos pastos, los bofedales, que son ideales en particular, ¿no? Y las viviendas que nosotros hemos analizado, en particular esta población, es la comunidad de Choroma, que está en Santa Lucía, en Puno, ¿no? Como pueden ver abajo en el ábaco psicométrico, siempre fuera de la zona de confort, ¿no? Clima muy frío, ustedes ya lo conocen, ¿no? Con diferencias pronunciadas de la temperatura entre el día y la noche, ¿no? ¿Y qué hicimos? Hicimos un estudio de caso, hicimos el levantamiento arquitectónico, fotográfico, escrito descriptivo de las viviendas, ¿no? Para determinar cuáles eran las características, como les comentaba al comienzo de la exposición, ¿no? Se trabajaron con ciertas matrices, se hicieron encuestas, ¿no? Se validaron, ¿no? Y, por ejemplo, los resultados socioculturales, como bien hablaban, ¿no? El calendario o el ciclo alpaquero, ¿no? Son poblaciones que están en pobreza extrema,
¿no? Entonces, por ejemplo, la temporada de lluvias coincide con la temporada de aparición de alpacas, entonces deberían haber, ¿no?, soluciones en ese sentido también, ¿no? ¿Qué más? Que la vivienda no se restringe a los límites físicos construidos, a los que hemos visto, a esos bloquecitos, ¿no?, a esos volúmenes independientes, sino que tiene que ver también con todos los recorridos que tienen que hacer, porque como ya han comentado previamente, necesitan los animales pastar, entonces están recorriendo estas amplias viviendas y por eso no se delimita en esa parte. Y la vivienda viene a ser la tercera capa, ¿no? Como todos nosotros tenemos frío, uno llega a su casa o se quita la casaca, el abrigo y está cómodo en su casa. Bueno, lo mismo debería pasar aquí, ¿no? La vivienda es como una tercera capa que debería responder, ¿no?, y dar solución a estas inclemencias climáticas, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál fue? Las viviendas en particular se componen por un patio, 4 volúmenes, normalmente un espacio para descansar, un recinto para dormir, otro para almacenar, otro para cocinar, cada uno independiente, uno tiene que salir al patio para llegar a cada uno de esos volúmenes, ¿no? Ninguno tuvo asesoría técnica para construir su vivienda, es decir, se basaron en la autoconstrucción, ¿no? Y más de la mitad, el 67%, heredó las viviendas. ¿Esto qué significa? Que de repente esta transferencia tecnológica de generación en generación de la que comentamos se ha ido perdiendo un poco porque no se han construido nuevas viviendas, ¿no? Entonces, en general, los principales problemas, ¿no? Aquí vemos algunas de las imágenes de las cabañas, ¿no? En el primer caso, falta de revestimientos, los huequitos que ven ahí en el muro son los nidos que hacen los pájaros, ¿no?, y debilitan, ¿no?, la estructura de la vivienda. Los problemas en las calaminas, como bien comentaba el ingeniero, ¿no?, que permiten la infiltración del aire, en el encuentro de las ventanas con los muros también, o los nuevos volúmenes. La imagen de abajo justamente es una vivienda nueva, pero se construyó en L y de repente la estructura no era la adecuada y se derrumbó, ¿no? ¿Cuáles son los otros problemas? La inhalación de los gases al cocinar, ¿no?, que el hollín está impregnado en los techos también, ¿no? Hay otros espacios también que son para cocinar y comer al mismo tiempo, entonces la insalubridad también de lo que está sucediendo. Otros ejemplos de intervenciones, ¿no? Eso es un muro trombe que no se llegó a terminar, ¿no? Entonces, en lugar de ser un beneficio y aportar a la vivienda, ha terminado al contrario, ¿no?, afectándola, ¿no? En este caso también otros de los problemas vendrían a ser las letrinas, ¿no es cierto? Están a 10 metros de la vivienda aproximadamente, ¿no? No hay agua, entonces, ¿ustedes imaginan con tanto frío? Gracias. ¿Ustedes imaginan con tanto frío en la noche salir, ¿no?, para ir al baño? ¿Lo harían? No lo harían, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos bacines, ¿sí? Gracias. A ver, encontramos los bacines dentro, que otra vez no son problemas justamente de salubridad, ¿no? Y los resultados del registro finalmente, principalmente eran estos, ¿no? El área aproximada de los recintos para dormir era de 17 metros, los muros eran portantes, había las infiltraciones con las calaminas, la inclinación era más o menos de 8 grados, entonces aquí son algunas referencias de estos espacios, ¿no?, que les decíamos que eran los más importantes, que era para dormir, cocinar y comer y para almacenar, ¿no? ¿Qué otras cosas encontramos? En el caso de los espacios para los animales, tenían en promedio 3 corrales, algunos están construyendo cobertizos, pero siempre buscando proteger a sus animales porque, como ya dijimos, son su sustento y forman parte de la cosmovisión de los animales, ¿no? Después tenemos la parte de los corrales, ¿no? Y finalmente, después de tener ya el análisis de cuáles eran las características de la vivienda, vimos cómo habían evolucionado y llegamos a esta parte de las tipologías, que lo voy a pasar un poco más rápido, pero vamos a detenernos en algunos detalles, ¿no? Cómo han ido evolucionando y cuáles son las diferencias, ¿no? Uno, que vendría a ser el autóctono, y lo hemos determinado así porque por el material que utilizan adobe, tapial, ¿no?, la tierra principalmente, techos de ichu, ¿no? Ya cuando nos pasamos al tradicional, ¿no?, que lo hemos dividido en 3, ya empiezan a cambiar los techos por la calamina, ¿no? Han empezado a cambiar. Y luego teníamos dentro de esta tradicional una tradicional expandida. ¿Esto qué tenía que ver? Tenía que ver en relación a las nuevas familias,
¿no? Cuando se casan, ¿no? Y es una familia extendida, lo que aumentan es un dormitorio. Este espacio para dormir que comentábamos, siguen manteniendo la misma cocina, pero generan un nuevo patio, ¿no? Generan un nuevo patio y ponen un dormitorio más, ¿no? Un espacio para descansar, ¿no? Y bueno, y finalmente la tradicional en transición contemporánea vendría a ser a que pasen de, ya no tienen que salir al patio para ir a otro espacio, sino que tienen un núcleo, ¿no? Pasan de un espacio a otro, pero no tienen que salir al exterior. ¿Okay? Entonces, ya conociendo las viviendas, ya sabiendo cuáles son las características, cómo viven, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos llegado con este análisis a algunas conclusiones, ¿no? Primero, ¿no? La relación del hombre-animal es una unidad indivisible, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces se piensa que o preguntan, ¿no? Van a escuchar, pero ¿por qué viven ahí? Si es un sitio muy frío, que se vayan a otro lado. Pero no funciona así, ¿no? Nosotros tenemos que conocer que cada uno de nuestros compatriotas tienen características particulares, se dedican a actividades distintas, ¿no? Y es justamente el patrón de poblamiento disperso, que es esto, que las cabañas están cada una separada de otra, se justifica por la actividad económica a la que se dedican, ¿no? Otra vez, la vivienda no se restringe a los límites físicos construidos, y eso hay que considerarlo, porque hay que pensar, ¿no? En dónde van a pastar a sus animales, ¿no? Cuáles son los recorridos que tienen que hacer, los recorridos para traer el agua, los recorridos que hacen los fines de semana para traer sus provisiones, etc., ¿no? Después, la conformación física de la vivienda responde justamente a las necesidades y al estilo de vida, y por eso nosotros consideramos que la organización espacial se debe mantener con el patio central, ¿no? Que es un espacio que no solamente sirve, por ejemplo, para secar carne, sino que es el espacio para descansar cuando lleguen de la faena, es el espacio donde reciben a las visitas, ¿no? Es un espacio importante, ¿no? La vivienda alpaquera está en transición, sí, porque están buscando justamente el fin de la arquitectura que hablábamos desde el comienzo, ¿no? Que es que te proteja de las condiciones climáticas, y en este momento no lo está resolviendo, entonces está en transición. La pérdida de calor, principalmente filtraciones en los vanos, en los encuentros, ¿no? Los pisos, que son solamente de tierra pisonada, entonces permite el paso de la humedad, del frío. La falta de ventilación hace que los usuarios inhalen humo mientras cocinan, ¿no? Las viviendas son vulnerables, sí, por el cambio climático, y entonces tenemos que pensar en soluciones que estén basadas en la resiliencia. ¿Qué significa esto? No pensemos en asistencialismo. Pensemos justamente en cómo nosotros podemos dar solución o cómo podemos aportar, ¿no? Uno de los principios de Hanover justamente es compartir conocimiento. Nosotros también aprender, porque toda la vida han estado en estas comunidades, cómo nosotros también podemos aprender del modo en el que viven, ¿no? Entonces, cualquier intervención debería basarse en la autoconstrucción asistida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así impulsamos la diversidad cultural, que es parte de la sostenibilidad, y la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones, que es lo más importante, ¿no? Es como que yo llegue a sus casas, ¿no? Y les diga, voy a hacer esta remodelación, y se las hago, ¿no? Para que no pase lo que está pasando en esa imagen, ¿no? Que la familia no sabía explicar qué era lo que estaba bajo esa tela, ¿no? Que al final habían tenido que vender los vidrios o deshacerlos, porque además la intervención no estaba bien realizada. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Ese es lo que tenemos que pensar, ¿no? Después, la tierra está subvalorada como material constructivo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho por lo que sucede en el entorno, ¿no? Desde la profesión en general también, ¿no? Comentarles esta parte de la tierra y darle el valor que debería tener, ¿no? En pos de la sostenibilidad, las intervenciones deben enfocar la vivienda como cultura material y reconocer los saberes locales, ¿no? No ir pensando que nosotros sabemos todo, ¿no? Sino justamente, ¿no? Validar, valorar y realizar capacitaciones para la población, documentar el proceso y que sea difundido como para que todos podamos tener acceso a ello, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones tenemos dos tipos, una que es en el caso de las intervenciones en las viviendas existentes y otras que se podrían hacer en nuevas, ¿no? Las reparaciones, priorizar los espacios del recinto para dormir, porque es donde pasan justamente las horas más frías, que es durante la noche, la madrugada, sellar intersticios, revestir muros, aislar los suelos para evitar las pérdidas de calor, igual que los techos, ¿no? El falso cielo raso puede ser enchaclado, que ya lo utilizan, que funciona ok,
¿no? Reemplazar las puertas metálicas por otras de madera, materiales que sean más resistentes, incorporar cocina mejorada, mantener los cobertizos para los animales, pero también, ¿no? Reemplazar la cobertura de los techos, que no genere ruido, porque los animales se asustan y no los quieren utilizar. Entonces, en las intervenciones que se han hecho, ustedes van a poder ver los cobertizos y los están utilizando para guardar distintos productos, pero los animales están afuera porque se asustan y salen corriendo. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos esas realidades, ¿no? Reemplazar las letrinas por baños secos. A esta altura, ¿no? Es perfecta utilizar baños secos, ¿no? Sin utilizar agua. Hay alternativas, ¿no? Hay distintos tipos de estrategias que se pueden emplear. Diseñar una esclusa o vestíbulo para no entrar directamente, que no se pierda el calor, ¿no? Proyectar un pesebre, como les comentaba, para la mortalidad de alpacas, principalmente porque coinciden en la época, la aparición coincide en la época de lluvias, ¿no? Y bueno, aprovechar la alta radiación solar para sistemas de acondicionamiento ambiental pasivo, ¿no? Y con respecto a las nuevas viviendas, ¿no? Nuevas intervenciones que se quieran hacer, recomendaciones: conservar el modelo de organización con el patio central, no emplazar la vivienda en zonas bajas para evitar inundaciones. Los volúmenes tienen que tener formas compactas, hemos visto, ¿no? En los ejemplos algunos que se han derruido. Conservar las dimensiones promedio de las actuales, tener en cuenta la antropometría del usuario. Eso también es todo un tema aparte, ¿no? Que tiene que ver con la normativa, que te pide que tiene que tener, no sé, el vano 210, ¿no? Cuando consideramos igual cuáles deberían ser las medidas ideales para los espacios, ¿no? Emplear la tierra como material constructivo, considerar cimientos de piedra, esto también tiene que ver con la norma, ¿no? La mínima de 60 centímetros, incorporar viga collar y viga gasolera, ¿no? Diseñar techos a un agua con inclinación superior a 10 grados, conservar el uso de pircas, ¿no? Distintas características. Bueno, aquí se repite, pueden ver las imágenes también para que los animales no tengan que estar dentro del espacio donde viven, ¿no? Bueno, aquí también algunas recomendaciones particulares a cada uno de los espacios y más o menos, ¿no? En este esquema bioclimático, ¿no? Lo que pasaría con un muro trombo invernadero que le puede dar calor a la parte del espacio para dormir, donde el piso está aislado, está contenido, ¿no? También con un falso cielo raso, ¿no? El ingreso es desde un vestíbulo previo, para que el calor no se tenga que perder, ¿no? Entonces, esa es la importancia de aplicar un proceso participativo, ¿no? De autoconstrucción asistida con mano de obra local. Ya voy terminando, ¿no? ¿Por qué? Porque ecológicamente así vamos a lograr la sostenibilidad, ¿no? En lo ecológico, en lo económico y lo social, ¿no? Como se ve, asegurar la autonomía, que lo puedan realizar solos posteriormente, ¿no? Y quiero cerrar con esto, ¿no? Que tendría que ver cómo no perder la identidad, cuáles son las características. Esta vivienda que ven aquí, este espacio, es a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En una comunidad en Santa Lucía. Entonces, ¿qué pasa cuando los pobladores, hablábamos de esta modernidad enajenada, ¿no? ¿Qué pasa cuando los pobladores tienen el poder adquisitivo para construir su vivienda? Y ven que, por ejemplo, los tambos se están haciendo con concreto, con ladrillo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo también quiero mi vivienda igual, ¿no? Entonces, la idea, como decía el arquitecto Fernández Cox, el desafío, ¿no? Es no solamente tener un pasantismo nostálgico de querer mantenerlo tal cual por la historia, ¿no? Sino interpretarlo, ¿no? No quedarnos solamente justamente en el ahora de allá y repetir modelos de afuera sin validarlo con lo que sucede en nuestra realidad, sino justamente pensar en el aquí y en el ahora y cómo podemos dar solución y validar lo que existe. Muchas gracias. Muchas gracias. No se vaya, no se vaya. Orlando Pacheco Magali, otorgado a los arquitectos Magali del Pilar Galloso Carranza y al arquitecto Orlando Pacheco Zúñiga por su participación como expositores en el Simposio sobre Ciencia y Tecnología para las Regiones con las Heladas, desarrollado en la ciudad de Lima el día jueves 16 de agosto del 2018, organizado por CEPRESID, Universidad Ricardo Palma y la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Su honor. Muchas gracias. Felicitaciones.